este día tan especial. Hoy día es 22, hoy es 22 de diciembre del año 2021. Nos encontramos aquí con nuestra hermana Amanda Díaz de Lastra. Estamos acá en la familia Lastra. Qué bonito estar aquí, hermana. Gracias por permitirme unos minutos visitarla y conversar un poco en cuanto a la historia familiar, a la historia, al legado que nosotros como familias vamos dejando hacia nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Entonces, hermana, ante todo, gracias por estar aquí en su casa y, a ver, nos gustaría saber ustedes cómo conocieron la iglesia. Bueno, nosotros conocimos la iglesia por intermedio de la hermana Maguiña, la familia Maguiña, que dio una referencia a los misioneros. Ahí fue que nosotros tuvimos conocimiento de esta iglesia, porque la verdad no teníamos nada de conocimiento de la iglesia, ¿no? Nada. Entonces, por esta referencia del hermano de la familia Maguiña, fue que mi esposo ya tuvo una referencia de esta iglesia, ¿no? De la iglesia de Jesucristo. ¿En qué año se acuerda usted? ¿Sus hijos estarían pequeñitos todos? Sí, estaban pequeños todavía. La mayor tendría 13 años, 14 años. ¿En los 80s o en los 90s? En los 80 más o menos, sí, en los 80 ha sido, en los años 80. ¿88? Sí, por lo menos. No. 84. En el 84, sí. Uy, casi cerca con nosotros también nos bautizamos en el 83, 84. Mire, por ahí nomás, sí. Allá. Por ahí nomás. O sea, ¿usted se recuerda cuando íbamos a las conferencias en San Juan? No, San Juan, no. Sí, así pues. Claro, sí, íbamos hermanos. a las conferencias en San Claro. Juan, donde el hermano Maguiña era el presidente de STACA, Claro. el hermano Cárdenas era su consejero, sí. Y otro hermano, creo, hermano Dávalos, era el otro consejero. Eso ha sido en el año 85, 86. Claro. La historia lo estamos armando como un rompecabezas. Sí, exactamente, porque en realidad para mí fue bonito, pero también fue algo raro que se hicieran esto, ¿no? De la historia, cómo es, cómo uno se inició en la iglesia, y es bonito, porque no se va perdiendo la historia en verdad, sobre todo de la iglesia, cómo va creciendo, se va fortaleciendo y va creciendo también a la vez. ¿Quiénes fueron los misioneros que ustedes se recuerdan, los primeros misioneros que llegaron aquí a la casa? Fueron misioneras de una hermana, que tengo la foto pero no me acuerdo. Hermana, disculpe la memoria. No se preocupe, hermana, no se preocupe que vamos. La hermana Cook y Hooker. Sí, así, ¿no? Sí. Qué bien. Hooker, sí. Fueron misioneras muy especiales, fueron americanas, sí, pero bien especiales, hermana, bien especiales. Bien. ¿Cuánto tiempo más o menos duró las visitas de las misioneras? ¿2 meses, 1 mes? ¿Cómo fueron ustedes como familia a recepcionar el evangelio? Hacían bastantes preguntas. Bueno, la verdad que el enemigo más trabajó conmigo, ¿verdad? Porque mi esposo y mis hijos se bautizaron primero. Ellos recibieron más, mi esposo recibió más las charlas. Y conmigo no. Es que había confusión en mi mente, mucha confusión había en mi mente. Y yo decía, pero ¿cómo tengo tantos años en la iglesia católica? Claro, como dejar algo. Claro, algo que estaba tan... Y esto que no iba a la... Claro, es una costumbre, aunque uno va en el colegio, mis padres no tanto, sí. Claro. O sea que yo me bauticé 1 mes después. Sí. Usted fue y dijo, bueno. Sí, decían, ¿no? Me decían al profeta. Yo decía, ¿por qué tengo que adorar al profeta? Claro, pero no era un respeto, era una reverencia que, bueno, ustedes tenían, ¿no? Claro. Ya tenían ese conocimiento de lo que era el profeta. Y ya vinieron los misioneros ya para que me dieran pues ya el visto bueno, ¿no? Tuve que pasar una entrevista. Y otra vuelta me sacan el profeta. Yo digo, no me bautizo, le digo. No me bautizo. Lo que pasa que... Hasta que ya iba a haber un cambio con las misioneras. Y en eso veo, me dice, hermanita, ¿no se va a bautizar? No, le dije, no me voy a bautizar. Y en eso veo las hermanas que bajan la cabeza, hermano, y la hermanita me acuerdo que comenzó a mirar el suelo, hermana, y se le comenzaron a caer las lágrimas.
Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si no me conocen bien, no tengo mucha amistad, ¿por qué va a llorar por mí? Es el aprecio, el saber que usted ya estaba lista para hacer un convenio. Y yo dije, no, hasta que no vea que cambia mi esposo, no voy a bautizarme. Yo quería ver primero una señal y después ya bautizarme. Y levanta la cabeza la hermana y me dice, usted no va a ver la señal hasta que no se bautice. Y yo, hermano, me quedé. ¿Cómo sabía? Dije lo que estaba pensando. O sea, yo dije, y le dije, me bautizo. Ahí mismo, sí, al instante. ¿Me bautiza, hermana? Sí, me dijo, sí, hermana, pero que sea mañana mismo, más tiempo no. Porque yo decía, no, me desanimo de repente, ¿no? Y hermano, al día siguiente me bauticé, hermano. En esos años se bautizaron primero todos sus hijos. Sí, ¿Con su esposo? Con mi ¿Usted esposo. se bautizó también con uno de sus hijos? No. Mis 4 hijos se bautizaron con mi esposo. O sea que yo me bauticé solita. Ya. Solita, triste. Ya. Pero Bueno, sí. Claro. Sí. Usted quería tener las cosas más sólidas. Sí, exactamente. Y recibió su respuesta sí, en el momento indicado. Sí. Y después yo le comento con una hermana, me dijo, ese es el espíritu. Claro. Así, le digo así, hermano, cuando uno es nueva, es todo es, ¿cómo? ¿Qué? Ay, yo quisiera esto, yo quisiera sentir el espíritu. Pero, y ya, hermana, pero ¿cómo es el Señor, no? Realmente el Señor trabaja de una forma tal, hermano, que uno va siguiendo adelante, pero no sé de a dónde, hermano, uno sigue adelante. O sea, cuando usted se bautizó solamente había 4 hijos, después ya nació su última hijita. No, ya estaba, Mari ya estaba. Sí, ya está. Tendría pues unos 4 años. Sí, chiquita, todavía estaba en el colegio inicial, estaba todavía ahí. Estoy en mi cerebro, las edades. Ya está bien también. Claro. Entonces, claro, ella estaba todavía pequeña. Sí, pequeña estaba. Ya, claro. Prácticamente ella ha gozado de la organización desde niña. Desde niña ya. Sí. Y ya sus otros hijos ya más jóvenes, ¿no? Sí. Qué bien, hermana. Y en estos años que han pasado usted, ¿qué significa para usted la iglesia? Para mí en lo personal, hermano, la iglesia significa, y hasta ahora es algo que nunca termino de recibir conocimiento, no termino del aprendizaje. O sea, es algo que yo siempre, me acuerdo muchísimo, yo siempre he buscado un lugar, porque mis padres desde pequeños nos enseñaron a tener buenas amistades. Y para mí eso fue muy importante, porque decía, las amistades que tú escojas, si son malas amistades, te llevarán por mal camino. Y eso para mí siempre pesó bastante, porque los padres desde que inculcan, hermanos, desde pequeños, nunca se olvidan, nunca se olvidan. Y es así constantemente uno recuerda esos consejos. Entonces, eso es lo que yo buscaba. Yo cuando, hermano, terminé la secundaria, en el patio que ya nos despedíamos, ya todas las de secundaria con mi vestido blanco, y hermano, me vino una tristeza, me puse a llorar, hermano, como no se puede imaginar. No podía aguantarle lloraba, y mis amigas me decían, ¿qué pasó? Y yo decía 3 cosas, nomás me hacía la pregunta. ¿Dónde encontrar un lugar en que me iban a enseñar? ¿Dónde iba a tener buenas amistades? ¿Y dónde iba a tener buenos maestros? ¿A quién preguntar cuando yo tuviera una duda? ¿A quién preguntar? Estas 3 preguntas, hermano, me hacía yo misma, y por eso, hermano, lloraba, porque ya dejaba mi colegio. Dejaba mi colegio donde encontré esos 3 puntos que necesitaba. ¿En qué colegio terminó usted Yo terminé en el año 1990, en el año 85 terminé 85. Yo, sí. ¿En qué institución? En el Instituto Nacional Industrial número 6. Eso está... En Miraflores. En Miraflores. Sí, en Miraflores. Qué bien, hermano. Pero era colegio estatal, pues. Pero los estatales pesaban más que los particulares. Sí, bueno,
lo que era antes hacia lo que es ahora, e incluso estos últimos años de la forma remota que los niños están, bueno, ha habido bastantes cosas que hay veces no cala, o sea, no, como yo veo que los jóvenes hoy en día aprenden pero por 1 mes o 2 meses. Pero antes se aprendía y te dejaba todo por años, de por vida, ya por se años, por así. ¿no? Eso es cierto. Había otra técnica que hay que volver a tomar esa técnica. No, lo que pasa a veces también, claro, hubiera sido bonito, me acuerdo muchísimo, hubiera sido el razonamiento. El saber razonar. El razonar, ¿no? Era importante. No, nos hacían repetir como lorito, 2 por 2, 4, 2 por 2, 2 por 3. En cambio ahora está no. el copy-paste. Sí. Copian las respuestas y lo mandan. Sí, ahora la educación. Las matemáticas no son tan difíciles. ¿Y cómo será de acá más adelante, hermano? Imagínense, 10 años más, 20 años más. Va a ser tan fugaz. Sí, ya van a venir con su chip insertado. Sí. Hay muchas cosas que tienen pro y contra, ¿no? Sí, yo creo que Dios ilumina a sus hijos para desarrollar ciertas tecnologías en ciertos momentos, pero eso mismo se usa tanto para lo bueno como para lo malo. Los malos van a emplear en algo malo esa técnica, esa tecnología, ¿no? Y los buenos van a hacer todo lo posible que esa tecnología llegue justo a las personas preparadas para hacer el bien a sus semejantes, es como gracias a la humanidad. A la tecnología vamos claro. a tener sus palabras, de acá tantos años van a estar con su testimonio, ¿no? De que usted está compartiéndonos hacia todos. Qué bien, hermana. ¿Y qué recuerdo usted tiene con su esposo? ¿Algún acontecimiento que usted nos quisiera compartir? Bueno, de los que recuerdo, hermano, hay muchos, ¿no? Pero me acuerdo siempre cuando yo quería hacer algo, preguntaba algo, me decían, ¿no? Mientras tú estás de ida, yo ya estoy de vuelta. Buena. Y yo decía, yo estaré doble vuelta. Ya usted había regresado. Ya regresé 2 veces. Pero él, es verdad, hermano, que acertaba en las cosas que él a veces se proponía. Otra cosa y aprendí también, aprendí muchísimo de las cosas que él me contaba. Una de ellas es su primera conferencia. Terminó su conferencia y me acuerdo, pues, él le dice, y hermano Lastra, le dice, presidente Lastra, ¿cuándo va a preparar su próxima conferencia? Porque él fue llamado como presidente de STAC en enero. Su primera conferencia fue en octubre. Y su próxima conferencia iba a ser en marzo, ¿no? No, yo no sé, hermano, no me acuerdo esa parte que le contestó a mi esposo. No me acuerdo, quisiera acordarme, no puedo. Pero sí, la respuesta que le dio él, le dijo, no, hermano, mañana mismo tiene usted que estar preparándose para la primera conferencia. Preparar sus misioneros, preparar su sacerdocio, preparar... O sea, como no darse un lapso de descanso, ni dejar. No, dejarlo ahí mismo. Tenía que estar preparándose los que le iban a dar mensaje, discurso, todo. Claro. Ahí mismo, mañana mismo, presidente. Y yo agarré eso para mi vida personal y decía, ya, me pagan a mí la luz, mañana mismo ya me tiene que estar dando para pagar la luz. Pero sí, hermano, esa era la preparación, hermano, no esperar. ¿Cómo es la vida de una mujer, de una hermana que es la esposa de un líder, hermano? Yo creo que el Señor nos prepara, más que nada. Nos prepara así como me preparó a mí. ¿No? A pesar de que tenía, cuando recién me bauticé, tuve un espíritu realmente un poco... Claro, usted quería cosas más sólidas. Más sólidas y quedarme ahí. No quería decir, ya sí me bautice, después al mes decir, no quiero saber nada de esta iglesia, regreso a mi iglesia, a mi otra iglesia, la antigua, ¿no? O sea, sus pasos eran sólidos. Sí, eso es lo que yo buscaba. Entonces yo pienso que el Señor me iba preparando. Y yo pienso que prepara así las esposas, ¿no? Saber realmente el llamamiento que tiene el esposo y cómo se le debe apoyar. Así, sólido, sin ninguna duda, con las palabras, con las acciones, que puedan sentirse ellos seguros, se puedan sentir ellos un respaldo, ¿no? Lo que está pasando en el hogar,
y saben realmente que ellos tienen la plena confianza libremente, ¿cómo le puedo decir? Con bastante seguridad de poder realmente ejercer bien su llamamiento, sin ninguna preocupación en lo temporal. Eso es lo que yo realmente pienso. Usted era como una máquina atrás, claro, que le daba sí, soporte, no te preocupes, le decía, no te preocupes, yo voy a saber cómo es. Sí, no te preocupes, yo sabía que sí. Su función, sí, todo. Un llamamiento en la estaca es bastante, es el tiempo, a veces se quedan hasta las 12 de la noche, ustedes tienen que ir a ver un hermano, otro hermano. Sí, sí, es bien es bien duro el trabajo. Estudiando un poquito la historia de la iglesia, yo le tengo bastante respeto y admiración a aquellos líderes y a hermanas, a sus esposas, que sacrificaron tanto, ¿no? Por ejemplo, en la época de los pioneros, hubo gente que hasta con sus propias vidas, ellos dejaban de existir, pero dejaban que otros avanzaran en el camino de los pioneros, por ejemplo. Claro. ¿Qué tal devoción, qué tal fe, ¿no? Claro, exactamente. Hoy en día se ve, yo creo que los principios son eternos y la doctrina es una sola. Sí. Ya sea 100, 1000 años o 2000 años, siempre Dios sabe cómo conduce a su pueblo, ¿no? Exactamente, hermano. Y realmente yo veo que ustedes, las hermanitas, son el ancla, el motor y el motivo. Sí, exactamente, sí. Y a veces vemos que los presidentes de estaca que van ¿cuántos presidentes de estacas yo he tenido que ver, ¿no? A lo largo de los años? Muchos presidentes de estaca muy sonrientes, muy tranquilos, todo, pero... ¿Cuántos años estuvo su esposo en el llamamiento? Más o menos entre 8 o 9 años ha sido, sí. ¿De qué año? ¿Del 90? ¿O el 80 y...? ¿De qué año fue más o menos, Miguel? 87. Ya, hasta el 94, 95. Más o menos, sí. Ya. Yo creo que las fechas vamos a ir ajustándole porque yo tampoco no me acuerdo. Sí, pues yo tenía el papel ahí, pero hermano, me olvido, hermano, ¿dónde dejé el papel? Qué horrible. Como le digo, nosotros estamos armando un rompecabezas con los datos porque uno mismo, la mente es frágil y yo no me acuerdo, ¿no? Entonces, pero de ahí ya han venido varios presidentes de estaca, ¿no? Sí. Creo que desde que se creó la estaca, claro. como 6 presidentes. Más o menos, hermano, más o menos. Presidente Morales, me acuerdo de mi obispo Portocarrero. Claro, el obispo Portocarrero. Claro, hermano. Incluso yo me acuerdo cuando llegaba al templo, porque era joven y hacía mi historia familiar, en el sótano, y a veces salía y me acercaba, ¿no? Y por la lunita que está en la puerta del templo miraba hacia adentro. Siempre era bien curioso, ¿no? Sí, claro. Y decía, ¿qué harán adentro, no? Y un día estoy mirando así y lo veo al hermano Portocarrero, de blanco. Parecía un ángel resplandeciente. Y yo me quedé... Se impactó con la visión. Sí. Uy, pero él es el hermano Portocarrero. Y realmente sí, los líderes nos dejan a nosotros los jóvenes un impacto espiritual, ¿no? En el caso de ustedes, su esposo también un líder sólido, ¿no? Sólido y apoyando mucho a los jóvenes. Váyanse a la misión, sí me acuerdo siempre. Sí. Incluso nosotros, yo ya tenía 16, 17 años cuando nos hablaba mucho. Él, me acuerdo que siempre nos hablaba en conferencias esos puntos, ¿no? Qué bien, hermana. Es importante. Qué gusto realmente me da saber que usted se mantiene firme con toda la familia y que ahora, es esposa, abuela. Bisabuela. Bisabuela. Bisabuela, no te sabía. Con Noa, pues, porque Alison es mi nieta. Uy, de veras. Y Noa es ya mi bisnieto. No pensaba yo vivir tanto, no pensaba, claro. Pero lo decía, sí. Qué bien, hermana.
Es Sí, así. entonces, Y sí, hermano, como le digo, una vez más, los presidentes trabajan duro, ¿verdad? mm, Y yo, como decía, yo me acuerdo, el presidente Maguiña, hay muchas cosas de que él fue maestro de la escuela claro. dominical. Y dijo, ahorita están preparando, dijo, a un futuro presidente. Y yo decía, ¿cómo será? Decía, si todavía tenemos al presidente, está preparando. Así también como los profetas, dijo. Está preparando ahorita a los al que va a ser el próximo profeta. Ya está preparando el Señor. ¿Cómo es, no? Y es verdad, hermano, ¿no? Porque para cada época, yo pienso que viene Necesitamos un líder líder, especial sí. para esa época. Claro. Por ejemplo, el profeta Nelson es médico. Y se viene la Y pandemia. mire, se viene después de tiempo, se viene la pandemia, y qué bien que nos ha ayudado. Y él dio el ejemplo, él salió ante las cámaras, se puso la vacuna y dio el ejemplo. Claro. ¿No? Y todos nosotros ya nos hemos puesto la primera dosis, la segunda dosis, ahora ya estamos en plena tercera. Claro, en la tercera dosis. ¿no? Y cómo sabía muchas cosas. Me acuerdo que salió una leona también, cómo es el organismo, y yo me quedé, hermano, como decía, me acordaba del hermano Maguiña, pues cada profeta realmente es para una época determinada, así como los obispos. Y todos, hermanos, todos los que tienen llamamiento para esta época han sido preparados. Sí, realmente. Pero hay algo muy importante, hermano. Así es, maestros, obispos, presidentes de organizaciones tienen que tener el apoyo de la esposa. Ahorita el enemigo está trabajando duro con esa parte de la mujer. Yo creo que incluso desde la época del Antiguo Testamento e incluso de la época del profeta José Smith, siempre las esposas han sido el impulso hacia los maridos, en este caso hacia los profetas, pero también han tenido una lucha muy fuerte, frontal con el enemigo mismo. Por ejemplo, el esposo ¿cómo se llama? Del papá de Nefi. Saraía, ¿no? Sí. ¿No? Y no creía, pues, cuando, ay, Dios mío, ¿cómo se me va la memoria? Sí. El papá de Nefi... Leí, hermano, ¿no? Cuando manda a sus hijos a que puedan ir al desierto, y cómo lo reclamaba, tú que eres un visionario, ¿no? Hasta cuando viene, recién adquiere un testimonio. Claro. Y ahí eso le dice, yo sé, le dice así, yo sé, ahora sí sé que tú has sido elegido por el Señor para sacarnos de Israel. ¿No? Porque ella ya se había echado a llorar, perdió incluso la fe. Ya mis hijos están muertos. La agarró y le echaba la culpa. Y el esposo firme. Yo sé que soy un hombre visionario. Visionario, porque el Señor me ha elegido. Claro. Qué bien, hermana, qué gusto. Realmente me da aquí estar en su casa, escuchar su fuerte testimonio y saber las cosas como avanzan en este tiempo. De hecho, antes de poder terminar, me gustaría saber qué es lo que usted ahora piensa hacia el futuro en cuanto al barrio, a la estaca. ¿En cuánto tiempo más cree que ya la estaca pueda crecer? Podamos hacer otra estaca más. ¿Cuántos años usted le pone ahí? Bueno, hermano, porque no hay división de estaca ya varios años, ¿eh? Y de barrios. Nosotros éramos Barrio Villa María y salimos Barrio Progreso. Salimos 2 barrios, pero se volvieron a unir en estos últimos años. Lo que pasa y sucede, hermanos, yo vi, lo que yo observaba en mi esposo era cualquier reunión importantísima, que todos son importantes, iban al templo. Iban al templo con los líderes, iban al templo con sus consejeros, para que todo saliera bien, con una sola idea, de hacer crecer la iglesia. Pero para él fue el templo muy importante. Yo me acuerdo que en su época de él salió la estaca San Gabriel, salió la estaca Villa Salvador, y la estaca José Galvez, que ahora hay una estaca en José Galvez también. Y estaba para... las dos, porque Julián Sarria se fue como presidente Julián Sarria, de estaca, él era secretario, creo. Y el hermano Mercado también era el otro secretario y también salió como presidente de estaca. Eso ha sido en el año 90 y
95, más 94, o menos, sí. 94 debe haber sido. Entonces, pienso que Pero eso ahora, mire, fue... ha pasado Ha más de 20 pasado más años. de ¿cuánto tiempo, Más de 20 hermano? años, hermana, y no crece. Lo que pasa y Destaca. sucede, hermanos, es que yo pienso que sí se va a dividir pronto, porque hay muchos hermanos. La iglesia crece y se desarrolla, hermano, por la fe de sus miembros. Porque nosotros los miembros, hermanos, somos la fuerza, somos el empuje, hermano, para que la iglesia crezca. No se puede decir, yo me acuerdo muchísimo que mi esposa me decía, un mes más quisiera, y ya le llegó que ya iba a dejar de ser, como quisiera, me dice Amanda, un mesecito más, le faltaba hacer una estaca. Yo digo, pero el próximo presidente lo hará. Claro. El próximo presidente lo hará. Y movió la cabeza. Nunca, hermano, en todos los años que se quedó tan triste, hermano. Le vi con un semblante y me dijo así, a nada más que movió la cabeza como diciendo, ya no, ya. Pero fue algo, hermano, que me impactó esa expresión de su rostro. Claro, él como y esa tristeza, que tenía una visión, hermano. Yo, al menos, hermano, yo me quedo en ese sentido. Él siempre decía eso, ¿ah? Yo me decía, Amanda, yo tengo un sexto sentido bien desarrollado. Él decía, sexto sentido bien desarrollado, dice lo que va a pasar, me decía siempre. El manto de sacerdocio que estaba sobre él. Sí, y yo a veces me quedaba, hermano, me quedaba pensando, hermana, mi hermano, me quedaba pensando, decía, ¿cómo será esto? Decía yo, ¿no? Porque yo me acuerdo que el próximo presidente, le dije, lo va a hacer, porque él entregó todos los papeles. Por eso que yo no tengo muchos papeles, hermano. Todos los papeles se quedaban ahí en la iglesia. Y bueno, hay algo que yo siempre, algún día cuando usted sea un buen líder, hermano, que usted lo va a hacer, jamás, hermano, jamás diga, este barrio o este barrio son débiles, los uní, los desaparecí, por decir. Jamás, hermano, porque un barrio crece porque sus líderes trabajan. Presidentas de la Sociedad de Socorro, presidentas del sacerdocio, trabajan, hermano, con el obispo para que pueda crecer la iglesia. Jamás, hermano, diga, yo no hice, porque encontré débiles a los barrios, a las ramas, por eso los uní. Jamás, hermano, diga eso. Nunca diga eso. Porque, ¿cómo se llama? ¿Dónde está su liderazgo? Para hacer que la iglesia siga creciendo. El líder es como un padre. Exactamente, con autoridad, hermano. Y es una autoridad, hermano, que yo lo sentí así, es una autoridad que nadie refuta. Obedece, porque tiene usted el poder del Espíritu. Y eso es lo que pasaba con Nefi, con sus hermanos. Sí, pues, hablaba con autoridad. ¿Y qué decían sus hermanos? Se quedaban callados. Incluso se arrepentían, aunque era por momentos, pero no importa. Pero seguía. No, nunca, hermano, diga eso. Y siempre estés preparado. Eso que decía mi esposo también. Nunca digas que te agarraron de sorpresa para dar una oración. Claro, nunca digas un testimonio o un mensaje, jamás digas, porque en la iglesia tienes que estar preparada, me decía. Claro. Y más si eres esposa de un líder. Usted estaba, pero en línea. ¿Verdad? Así me decía mi esposo, hermano. Y yo me quedaba, yo escuchaba nomás y me quedaba meditando, hermano. Decía, ¿cómo será? ¿Cómo será eso? ¿Cómo que me van a agarrar de sorpresa? Decía, y mi esposo decía así. El barrio Villa María ha sido bendecido. Sí, creo que por todo, desde que... ¿Se acuerda del terrorismo? Sí. No fue afectado, hermana, el barrio Villa María. O no, por ejemplo, en El Salvador volaban las comisarías. Sí, en cambio acá siempre hemos estado protegidos. Hemos estado bien protegidos. Yo, hermana, como le comenté a nuestra hermana Maliña, yo creo, hermana, y es una corazonada que tengo, yo creo que en Villa María, dentro de los linderos de Villa María, va a estar el próximo templo. Ay, hermano, sí, yo pienso que sí. En Lima Sur ya los líderes están hablando de ver un lugar para tener un templo, ¿no?
Entonces estamos ahorita en el año 2021. Creo que en estos próximos 3, 4 años ya van a tomar una decisión. Porque ya se abre el templo de los Olivos, y nosotros en esta parte de Lima Sur tenemos como 10 estacas, ¿no? De las más de 40 estacas que hay en Lima metropolitana. Entonces yo creo que sí, ya en estos últimos 3, 4 años. Y mire, hermana, imagínense tener la facilidad de tan cerca ir y disfrutar y ver a un templo. Sí. Va a ser una bendición bien grande, hermana. Yo sé que las familias son eternas, y justo en estos lugares, que son lugares santos, hacemos convenios por esta vida y por la eternidad. Eso es así, hermano, ¿no? Como dicen, ¿no? Ahora que han salido, por ejemplo, ahora que hay las maestras ministrantes, ¿no? Que ahora pues nos estamos fortaleciendo entre nosotros, ¿no? Porque cuántos hermanos con esta pandemia, cuántos se han debilitado su fe. Sí. Muchísimo, ¿no? Ha habido ¿cómo se dice? Un pequeño bache. Altibajo. ¿No? Un pequeño bache ha habido, pero yo creo que esto puede ser como un impulso. Sí, ¿no? Exactamente, puede ser, ¿no? Como un impulso para estos años que vienen, ¿no? Sí, y el Señor siempre nos va a seguir preparando para lo que va a venir después, ¿no? Porque salen nuevos líderes. Nuevos líderes. ¿No? Salen nuevos líderes con otra visión, ¿ah? Porque los jóvenes que están ahorita como líderes ya tienen otra perspectiva. Otra perspectiva. Es diferente ya hacia los años que se les vienen. Que se les vienen, exactamente, ¿no? La tecnología. Todo, son más pilas. Sí, más pilas, más claro, más práctico. Usted tiene una nieta en la misión. Sí. ¿En qué misión está? Está en la misión Tacna. Misión Tacna. Sí, ahorita está en Tacna. Con su apellido bien grande, hermana Lastra. ¿Cómo se siente usted al saber? Contenta, me siento contenta, feliz, porque cuando yo era jovencita, hermano, estaba en el colegio, y ahí pues eran maestras, profesoras que habían estudiado en colegios particulares de monjas. Y me hablaron sobre un grupo de misioneras de Jesús, que se iban a Iquitos, que predicaban a las personas bien alejadas. Y decía, algún día voy a ser monja. Y me voy a ir a Loreto, me voy a ir para que cumpla. Y todos esos anhelos se lo llevó mi nieta. Pues. Y ella fue ya ella ahorita y mi esposo quería ser sacerdote. Yo quería ser monja, yo quería ser... Y él quería, cuando nos contamos, hermano, después así le digo, sí, yo quise ser monja, le digo. Y le cuento, pues le digo que quería pertenecer a la, ¿cómo se llama? Había un grupo que decía el Niño Jesús, pues ahí quería yo ir, pero pedía irme a Loreto, le decía, Iquitos, a predicar, a enseñar. Qué bien, hermana, qué gusto saber y pasar un momento muy ameno con usted, gracias. Muy bien, entonces vamos a seguir conversando con muchos hermanos aquí en el barrio de Villa María. Estamos aquí con nuestra hermana Amanda Díaz. Es un placer, hermana, estar aquí en su hogar, todo bonito, lleno de Navidad. Sí. Se siente un calorcito, ya huele a los panetones. Sí, ahí cerca hay una panadería. Yo creo que sí, no, yo no, acá no. Ahí no. Y ahí huele, cuando preparan los panes huele hasta acá y parece que yo estuviera preparando el pan, pero no, hermano, en la esquina hay una panadería. De ahí viene el olor. Gracias, hermana, y que estas fechas sigamos recordando todos bonitos, sobre todo el sacrificio de Jesucristo, ¿no? el símbolo de lo que es la Navidad. Muy bien. Gracias, hermana, otra vez, y ya estamos en contacto. Vamos a dar una pausa. ¿Sí? Entonces, me he pasado, hermano, mirándole a usted, pero no. Está bien, muy bien. Ha sido tan amena la conversación.